¿Y si todo lo que estás pensando en este momento fuera exactamente lo que te está alejando de la respuesta que tanto estás buscando? ¿Y si ese cansancio mental, esa ansiedad que se ha vuelto parte de tu día a día, no viniera del enemigo, sino de ti mismo? ¿Y si te dijera que el exceso de pensamientos, de dudas, de querer controlarlo todo, es la barrera invisible que está frenando el fluir del poder de Dios en tu vida? ¿Me escucharías hasta el final? Porque en este video te voy a mostrar algo que puede cambiarlo todo. Muy pocos conocen este principio espiritual, pero hay un secreto en la palabra que transforma tormentas mentales en paz sobrenatural. Un poder escondido entre versículos que probablemente ya leíste, pero que aún no viste con los ojos del corazón. Hoy vas a descubrirlo. ¿Has notado cómo tu mente se vuelve como un cuarto sin ventanas cuando intentas resolverlo todo solo? Cómo el pensamiento se enreda con otro y luego con otro hasta formar una telaraña que te atrapa. Pensamos tanto que terminamos bloqueando lo que Dios ya decidió soltar. Lo que hoy aprenderás no solo aliviará tu alma, sino que puede devolverte el sueño, la claridad, la dirección y la fe. Este video es un viaje hacia la confianza total, una puerta a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para abrirla, necesitas quedarte hasta el final, porque hay una enseñanza, una que compartiré justo antes de terminar, que puede ser la llave para desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. Hoy entenderás por qué soltar no es rendirse, y por qué confiar en Dios no es ignorar, sino obedecer a pesar de no entender. Te revelaré cómo la ciencia moderna ha descubierto que el cerebro humano solo procesa una parte diminuta de la realidad, y cómo la Biblia ya nos había dicho hace siglos: no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Coincidencia? No lo creo. Así que antes de sumergirnos en esta enseñanza, quiero que hagas algo importante. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo. Hazlo como una señal de que hoy eliges descansar en Él. No es solo un gesto, es tu primer paso de fe en este estudio. Y si este mensaje ya te está tocando, dale like al video, porque al hacerlo, estás empujando este contenido hacia más personas que necesitan oír lo mismo que tú. YouTube, de forma casi inexplicable, hace que un simple me gusta se convierta en una semilla de esperanza en la pantalla de alguien que quizás hoy esté al borde de rendirse. Déjame felicitarte por eso. Estás participando activamente en el reino, estás ayudando a predicar, aunque no estés hablando. Y cuando te suscribes a este canal, estás eligiendo hacer de este espacio tu iglesia digital. Muchos de los que ven estos videos no tienen una iglesia cerca. Algunos están solos, otros en lugares donde no pueden congregarse. Por eso tu participación es crucial. Esta comunidad crece cuando tú decides ser parte desde el primer segundo. Así que ya sabes, comenta paz en Cristo, dale like, suscríbete y prepárate. Porque la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que Dios quiere usar para abrir una nueva temporada en tu vida. ¿Listo para dejar de pensar tanto y comenzar a confiar realmente en Dios? Entonces quédate conmigo, porque vamos a empezar. Número 1. La mente que todo lo complica. ¿Por qué pensamos tanto? ¿Por qué sentimos que si no le damos 1000 vueltas a todo, algo malo pasará? Porque en el fondo estamos acostumbrados a sobrevivir, no a confiar. Vivimos como si tuviéramos que anticipar el dolor para evitarlo, como si pensar fuera una forma de protegernos de los golpes de la vida. Pero la verdad es que a veces, pensar tanto es lo que más nos daña. Es como caminar por un desierto con una brújula que no deja de girar. En lugar de ayudarnos a encontrar dirección, nos confunde más. Así funciona una mente sin descanso. Se mueve, se esfuerza, calcula, pero no avanza.
El exceso de análisis se convierte en parálisis del alma. Y te entiendo. Pensar te ha ayudado a resolver problemas, a evitar errores, a levantarte después de muchas caídas. Pero en las cosas del espíritu hay momentos donde la razón no alcanza, donde pensar no basta. ¿Y si confiar fuera más poderoso que entender? Mira, Dios no te creó para vivir prisionero de tus pensamientos. La mente es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Cuando dejas que tus pensamientos ocupen el lugar que le pertenece a la fe, lo que haces es ponerle límites a lo ilimitado. Tratas de encajar el infinito de Dios dentro del molde finito de tu lógica humana, y eso, inevitablemente, te agota. La ciencia ha demostrado que el cerebro humano genera alrededor de 60.000 pensamientos al día, y más del 80% de ellos son repetitivos y negativos. ¿Te das cuenta? Incluso la ciencia confirma lo que la Biblia enseña, que nuestros pensamientos pueden volverse un campo de batalla. Y si no aprendes a rendir esa batalla al Señor, terminarás luchando solo contra un enemigo invisible que vive en tu cabeza. Es como cargar una mochila llena de piedras que nadie te pidió que llevaras. Cada duda, cada preocupación, cada escenario que imaginas donde todo sale mal, es una piedra más. Y lo más triste es que muchas veces, mientras tú piensas cómo resolverlo todo, Dios está esperando a que simplemente le digas, hazlo tú. ¿Y si dejaras de sobrepensar por un momento y empezaras a confiar como un niño que sabe que su padre ya está cuidando de todo? Eso no es ser ingenuo, eso es ser sabio espiritualmente. Eso es madurez en la fe. Una vez, una hermana en la fe me dijo, Pastor, he pasado más noches imaginando lo que podría salir mal que orando para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y sus palabras me tocaron el alma, porque ¿cuántas veces hacemos lo mismo? Alimentamos nuestra ansiedad con pensamientos que jamás se hacen realidad, mientras ignoramos la voz suave y constante de Dios diciéndonos, yo tengo el control. Hoy quiero que recuerdes algo importante. El corazón no fue diseñado para cargar lo que solo el cielo puede sostener. Y muchas veces tu bendición no está esperando más oración ni más análisis, sino más confianza, más rendición, más silencio interior. No es casualidad que el Salmo diga, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dijo, esfuércense en entender. No dijo, luchen por resolverlo. Dijo, estad quietos, porque en ese silencio sagrado de la mente es donde comienza a hablar el Espíritu. ¿Cuántas respuestas has perdido porque estabas demasiado ocupado pensando en cómo obtenerlas? Hay respuestas que solo se revelan en la calma. Hay caminos que solo se abren cuando dejas de insistir en abrirlos tú mismo. Imagina esto. Una mariposa que lucha por salir de su capullo necesita esfuerzo, sí, pero si alguien intenta ayudarla abriendo el capullo antes de tiempo, sus alas no se desarrollan. Lo mismo pasa con tu proceso espiritual. Dios te está formando, y cada vez que tú, con tus pensamientos ansiosos, intentas acelerar ese proceso, solo estás debilitando tus propias alas. Lo que te propongo hoy no es dejar de pensar, es aprender a pensar con fe. Es enseñarle a tu mente que puede descansar, porque hay un Dios que no duerme, que puedes respirar profundo y saber que incluso cuando no ves nada moverse, Dios ya está trabajando. Así como cuando un avión atraviesa nubes densas y el piloto te pide que permanezcas sentado y con el cinturón abrochado. Desde tu asiento parece que el cielo está colapsando, pero en la cabina el piloto ya tiene el control y tú no necesitas entender lo que él está haciendo, solo necesitas confiar. Hoy quiero que hagas lo mismo con Dios. Afirma tu cinturón de la fe, quédate quieto en su palabra y confía, aunque no veas el cielo despejado. Porque mientras tú piensas cómo sobrevivir la tormenta,
Dios ya está organizando el arco iris que viene después. Número 2. Cuando el control se convierte en carga. ¿Por qué sentimos que si no lo controlamos todo, todo se derrumba? Porque fuimos heridos. Porque hubo momentos en los que confiamos y nos fallaron. Porque a veces sentimos que si nosotros no cuidamos lo que amamos, nadie más lo hará. Pero déjame decirte algo con todo el amor pastoral que hay en mi corazón. Ese peso no fue diseñado para ti. El control excesivo es una falsa protección. Es un escudo que la mente crea cuando el alma está herida. Pero aunque parezca útil, en realidad es una cárcel disfrazada de seguridad. Y si controlar tanto no te está salvando, sino hundiendo más. Controlar todo es como intentar sostener una tormenta con las manos. Estiras los brazos, te esfuerzas, gritas, te desgastas, pero la lluvia cae igual, el viento sopla igual. Porque hay cosas que solo el cielo puede manejar. Hay personas que viven pensando en cada detalle, cada posibilidad, cada qué pasaría si... y lo hacen con buena intención, para proteger, para prevenir, pero terminan drenando su fe. Porque cuando intentas jugar a ser Dios en tu vida, terminas olvidando que tú solo eres hijo, no el Padre. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más control quieres tener, menos paz sientes? ¿Qué pasaría si dejaras de aferrarte tanto y comenzaras a soltar de verdad? Recuerda esto, Dios no te pidió que fueras el arquitecto, sino la piedra viva. Él es quien construye, no tú. Tú solo eres parte del diseño. Entonces, ¿por qué insistes en llevar planos que no te corresponden? La Biblia nos muestra una y otra vez cómo Dios obra en medio de lo que no controlamos. Moisés no controló el Mar Rojo, pero caminó confiando. Daniel no cerró la boca de los leones, pero confió en que Dios lo haría. Esther no controló el corazón del rey, pero se presentó, y Dios abrió camino. Ninguno tenía el control, pero todos tenían algo en común: fe activa, fe rendida. Controlar todo también es un problema espiritual, porque revela una raíz de desconfianza. Y cuando desconfías de Dios, comienzas a operar desde el miedo, no desde el amor. Y el miedo es el lenguaje del enemigo. Por eso quiere verte ansioso, agotado, saturado de pensamientos, porque sabe que así no escuchas la voz del Padre. Solo oyes el ruido de tu mente. Mira, la neurociencia ha probado que el cerebro bajo estrés prolongado genera cortisol, una hormona que afecta tu salud física, tus decisiones, incluso tu fe. Pero cuando confías, tu cerebro libera serotonina y dopamina. Es decir, confiar literalmente cambia tu química cerebral. Y Dios lo sabía antes que la ciencia lo descubriera. ¿No es impresionante cómo la obediencia espiritual también es medicina para el alma y el cuerpo? Ahora, imagina tu vida como un campo sembrado. Tú puedes sembrar, puedes regar, pero no puedes hacer que crezca. El sol, la tierra, la lluvia. Eso lo maneja Dios. Entonces, ¿por qué cargas con la ansiedad de hacer crecer lo que no te corresponde? A veces, querer controlar es solo una forma sofisticada de miedo. ¿Y si al soltar el control, en realidad estás abrazando la libertad que tu alma tanto necesita? Hay cosas que solo florecen cuando dejas de presionar. Hay relaciones, puertas, oportunidades y milagros que no ocurren por fuerza, sino por descanso en Dios. Y no, descansar no es dejar de hacer. Descansar es hacer lo que te toca, con excelencia y fe, y luego dormir en paz, sabiendo que el cielo hace lo demás. Como Jesús en la barca, en medio de la tormenta, dormido. No porque ignoraba el problema, sino porque confiaba en el poder que tenía sobre él. Tú también puedes vivir así. No te estoy hablando de una teoría bonita, te hablo de una realidad espiritual que transforma la vida de quienes deciden rendirse sin perder la fe.
Así que hoy quiero decirte, no eres Dios. No necesitas controlarlo todo. Solo necesitas confiar en aquel que ya lo tiene resuelto. Porque mientras tú te esfuerzas por sostener todo con tus manos, Dios solo te pide que pongas tu corazón en la suya. Y allí, en ese acto humilde y profundo de entrega, comienza el verdadero milagro. Número 3. El arte espiritual de soltar. ¿Qué significa soltar realmente? ¿Es rendirse? ¿Es dejar de importar? ¿Es perder la fe? No. Soltar no es dejar de creer. Es creer tanto que ya no necesitas controlar. Soltar no es perder interés. Es poner tus intereses en manos seguras. Soltar no es rendirte. Es rendirte a Dios. Muchos creen que soltar es debilidad. Pero no hay acto más fuerte que abrir la mano cuando todo en ti quiere cerrarla por miedo a perder. Soltar es un acto de valentía espiritual. Es el momento en el que dejas de depender de ti y comienzas a depender del cielo. Mira, hay una historia que siempre me impacta. Una madre que, con lágrimas, oró por su hijo rebelde durante años. Un día, en una oración muy sincera, simplemente dijo, Señor, ya no puedo más, hazlo tú. Esa noche, su hijo soñó con Jesús. Al día siguiente, comenzó a buscar de Dios. ¿Coincidencia? No. Fue el resultado de una fe que soltó y permitió que el poder de Dios hiciera lo que los ruegos humanos no podían lograr. Y si tú también estás a una oración de distancia de un milagro, pero aún no te has atrevido a soltar, soltar no es pasividad, es sabiduría espiritual. Es como cuando un águila enseña a su cría a volar. La empuja fuera del nido, no porque quiera verla caer, sino porque sabe que fue creada para volar. Dios, muchas veces, también empuja tus pensamientos al límite, no para hacerte sufrir, sino para que aprendas a vivir en fe, no en control. Pero sé que soltar puede dar miedo, porque implica enfrentar el vacío, implica decir, Señor, si tú no haces nada, yo no puedo hacer más. Y eso para una mente acostumbrada a hacer, planear, anticipar y sostener es un abismo. Pero ese abismo, querido hermano, querida hermana, es exactamente donde la gracia de Dios se manifiesta. Cuando dejas de pensar que todo depende de ti y simplemente reconoces que Él es suficiente. La psicología moderna ha comenzado a hablar de lo que llaman la paradoja de la rendición. Cuando una persona deja de luchar contra una emoción o situación y simplemente la acepta, algo en su mente se desbloquea. Lo que parecía incontrolable comienza a calmarse, y eso es exactamente lo que la Biblia enseña desde siempre. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Soltar es como abrir una puerta de emergencia en medio de un incendio. Mientras corres desesperado por una salida que no encuentras, de pronto te das cuenta que siempre hubo una puerta, pero estaba detrás de ti. Solo necesitabas girarte, dejar de correr y abrirla. Hoy, esa puerta se llama rendición y no te lleva al fracaso, te lleva a la libertad. ¿Cuánto tiempo más vas a cargar con lo que solo Dios puede resolver? ¿Qué milagros estás posponiendo por no soltar el miedo, el pasado o la necesidad de tenerlo todo bajo control? Soltar es confiar incluso cuando no entiendes. Es como sembrar una semilla bajo tierra. Desde afuera parece que la perdiste, pero por dentro algo ya comenzó a crecer. Tu trabajo no es escarbar todos los días para ver si está germinando. Tu trabajo es regar con fe, hablar con esperanza y esperar con paz. Cada vez que eliges soltar, estás haciendo un acto de guerra espiritual. Le estás diciendo al enemigo, mi confianza no está en mis planes, mi confianza está en Dios. Y cuando haces eso, el cielo se activa. Así que hoy, en lugar de pensar otra vez cómo resolver eso que te atormenta, respira, cierra los ojos y dile al Señor de todo corazón,
Padre, hoy suelto esto en tus manos, ya no quiero cargarlo más. Hazlo como un acto real, no como un ritual. Hazlo como quien entrega una carta sellada a un rey y sabe que el rey tiene poder para responderla. Porque sí, soltar duele, pero más duele vivir cada día con el alma atada a lo que nunca estuvo bajo tu control. Soltar es arte, es obediencia, es paz. Y hoy, el Espíritu Santo quiere enseñarte cómo vivir de esa manera. No como alguien que lo sabe todo, sino como alguien que ha aprendido a confiar incluso cuando no entiende nada. Número 4. El enemigo invisible que habita en tu mente. Y si el mayor obstáculo en tu vida espiritual no fuera el diablo, sino tu forma de pensar. Sí, hay un adversario que busca destruir, pero muchas veces, antes de que él actúe, ya tus pensamientos han hecho el trabajo. Y eso es lo que más le conviene, que te encierres en tu mente, que te llenes de dudas, que tu diálogo interno sea tan fuerte que ya no oigas la voz de Dios. La Biblia lo llama fortalezas mentales, ideas tan repetidas, tan alimentadas por tus emociones y tu experiencia, que terminan pareciendo verdades absolutas. ¿Y si hoy estás viviendo según una mentira que tu mente aceptó como verdad? Mentiras como, nunca voy a salir de esto, Dios no me oye, yo no soy suficiente, todo depende de mí, si no lo pienso 100 veces va a salir mal. Esas frases no suenan como ataques del enemigo, suenan como pensamientos lógicos, pero la trampa está en que no vienen con una voz diabólica, vienen con tu voz, con tu razonamiento, con tu tono mental, y por eso las crees, por eso las alimentas, por eso te encierras. El campo de batalla más grande no está en el mundo físico, está en la mente. Y si no aprendes a identificar lo que viene de Dios y lo que viene de tu ansiedad, vas a vivir confundido, incluso orando, pero sin paz. Una mente sin filtros espirituales es como una ciudad sin murallas. Entra cualquier cosa. Por eso Pablo dijo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque no se trata de no pensar, se trata de filtrar lo que piensas, de examinar si lo que habita tu mente se alinea con lo que Dios dice de ti, o con lo que tus heridas y temores han construido. La ciencia ha comprobado que nuestros pensamientos crean conexiones neuronales. Cada vez que piensas de una forma, refuerzas ese camino en tu cerebro. Y si repites la misma idea todos los días, tu cerebro empieza a funcionar automáticamente en esa dirección. Es decir, piensas como vives, y luego vives como piensas. Pero aquí viene la buena noticia. Esos caminos pueden cambiar. Se llaman neuroplasticidad. El cerebro puede formar nuevos caminos, nuevos patrones. Y eso, espiritualmente, es lo que la Biblia llama renovación del entendimiento. Es ciencia y fe hablando lo mismo, con distinto idioma. Y si el Espíritu Santo quisiera hoy comenzar a reconfigurar tu mente, pero necesita que dejes de proteger tanto tus pensamientos antiguos. A veces, defender tu forma de pensar es como proteger un castillo en ruinas. Te apegas tanto a tus ideas, a tus temores disfrazados de lógica, que no dejas espacio para que Dios construya algo nuevo. Hermano, hermana, tu mente no es tu enemiga, pero tampoco es tu dueña. Tú tienes autoridad para decidir qué se queda y qué debe salir. Tienes el poder de decir, este pensamiento no lo voy a meditar, no lo voy a repetir, no lo voy a creer. Y cuando haces eso, algo poderoso comienza a suceder. Tu espíritu empieza a tomar el control. Porque pensar no está mal, pero pensar sin fe es como caminar sin dirección. Y la mente sin dirección se convierte en herramienta del miedo, pero la mente guiada por el espíritu se convierte en canal de revelación. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarte, pero tu mente ya estaba llena de ruido?
¿Cuántas bendiciones has frenado porque tus pensamientos no permitieron que creas que era posible? Hoy el Señor te invita a hacer limpieza mental, a revisar cada idea como si examinaras el equipaje antes de subir a un avión. Todo lo que no edifica, lo que no alienta, lo que no proviene de la verdad de Dios. Fuera, sin excusas, sin apego, porque hay una nueva dimensión de paz, de claridad y de revelación esperando por ti, pero solo puedes llegar allí cuando decides sacar al enemigo invisible de tu mente y dejar que Cristo reine también en tus pensamientos. Número 5. La fe que descansa. ¿Cómo se ve una fe que no pelea ni se angustia, sino que simplemente descansa? Tal vez esa pregunta te incomoda, porque para muchos, tener fe significa estar siempre haciendo algo. Orar más, ayunar más, declarar más. Y sí, esas disciplinas son vitales, pero a veces la expresión más profunda de la fe no está en lo que haces, sino en lo que decides dejar de hacer. Descansar en Dios no es pasividad, es confianza madura. Es esa paz que viene cuando entiendes que Dios no necesita que le ayudes, solo que creas. Imagínate esto, un niño dormido en brazos de su padre, mientras alrededor todo es ruido, caos, movimiento. ¿Por qué puede dormir tan tranquilo? Porque confía en quien lo sostiene, no porque entienda lo que está pasando. Esa es la imagen perfecta de lo que Dios quiere enseñarte hoy. Una fe que no depende de la lógica, sino del amor que lo sustenta todo. ¿Y si hoy tu alma pudiera descansar como ese niño, aunque tu entorno no cambie? Eso es posible, pero requiere algo muy valiente, rendir el control de tu mente y confiar en la soberanía de Dios. Jesús, en medio de la tormenta, dormía. No porque ignoraba el peligro, sino porque su espíritu estaba en paz. Él conocía al Padre, tú también lo conoces. Entonces, ¿por qué te desvelas cada noche? ¿Por qué tus pensamientos te atacan justo cuando apagas la luz? ¿Será que tu fe necesita menos esfuerzo y más descanso? Vivimos en una cultura donde todo es prisa, urgencia, producción. Y sin darte cuenta, empiezas a aplicar ese mismo ritmo a tu vida espiritual. Quieres que Dios responda como Amazon Prime, rápido, garantizado, rastreable, pero Dios no trabaja en base a ansiedad. Él opera desde la eternidad, y su tiempo es perfecto, aunque tu mente no lo comprenda. Cuando eliges descansar, estás diciéndole al cielo, confío en que estás trabajando, incluso cuando yo no veo nada. Y eso mueve el corazón de Dios, porque no hay nada que lo honre más que un hijo que descansa en su fidelidad. La neurociencia ha descubierto que cuando una persona entra en estados de calma profunda, su cerebro accede a niveles más altos de creatividad, resolución de problemas y percepción. ¿No es curioso que justo en los momentos donde dejamos de luchar, empezamos a ver soluciones? ¿Y no es aún más poderoso saber que eso, espiritualmente, significa que Dios se manifiesta cuando decides bajar tus armas mentales? ¿Y si la respuesta que tanto buscas llegará justo cuando dejes de buscarla con ansiedad y simplemente creas que Dios ya la tiene lista? No estoy hablando de cruzarte de brazos. Estoy hablando de trabajar con paz, orar sin presión, esperar sin angustia, de vivir con la certeza de que Dios sabe más, ve más y ama más de lo que tú imaginas. La fe que descansa no es mediocre. Es una fe valiente, es la que dice, ya oré, ya declaré, ya creí, ahora descanso, porque Dios no se duerme. Es la fe de los que han conocido su fidelidad en el pasado y saben que no cambiará en el futuro. Hoy quiero invitarte a hacer algo. Busca un lugar a solas, sin distracciones. Cierra los ojos, respira profundo y dile al Señor, Padre, te entrego lo que no entiendo,
Te entrego lo que no controlo. Elijo descansar en ti. Hazlo con todo tu corazón y luego observa cómo ese descanso comienza a sanar tu mente, a silenciar tus temores y a preparar el camino para lo que Dios está por hacer. Porque cuando el alma aprende a descansar, el cielo empieza a actuar, y donde hay fe en reposo, hay milagros en camino. Número 6. Las señales silenciosas de Dios. Y si Dios ya te respondió, pero estabas tan ocupado pensando que no lo notaste, muchos esperan una voz audible, un sueño claro, una palabra profética, pero ignoran que el Espíritu Santo muchas veces susurra, no grita, y si tu mente está saturada, tu corazón no lo percibe. La mayoría de las veces, Dios no habla con terremotos ni rayos, habla a través de una paz que no se puede explicar. Habla con señales pequeñas, una conversación, una canción que te toca el alma, una palabra que resuena sin razón aparente, y esas señales, aunque sutiles, son ecos del cielo llamándote a confiar. ¿Cuántas veces oraste por dirección y luego seguiste tu día sin mirar alrededor? Dios no siempre responde como esperas, pero siempre responde. El problema no es su silencio, es tu ruido. Jesús mismo se retiraba a lugares apartados para orar, no porque necesitara desconectarse, sino porque entendía que la voz del Padre se percibe mejor en el silencio. Y tú, si sigues dejando que tus pensamientos hagan más ruido que tu fe, seguirás buscando respuestas que ya están frente a ti. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde Elías busca a Dios y pasan un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Después de todo eso, vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba el Señor. ¿Estás dispuesto a dejar de esperar lo espectacular para empezar a notar lo espiritual? Muchos creyentes caen en la trampa de esperar que Dios se manifieste de formas que impresionan, cuando en realidad Él se manifiesta en formas que transforman. A veces es una tranquilidad que no entiendes justo después de orar. A veces es una conversación que te confirma lo que ya sentías. A veces es el cierre de una puerta que tú querías abierta, pero que el cielo sabía que te haría daño. Y para percibir esas señales, necesitas una mente quieta, un corazón atento y una fe que no exige pruebas, sino que se alegra con susurros. Dios habla constantemente, pero no siempre lo hace en tu idioma mental, lo hace en el lenguaje del Espíritu. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque no se trata solo de oídos físicos, se trata de sensibilidad espiritual. La ciencia ha demostrado que el cerebro necesita silencio para procesar información profunda. Sin momentos de pausa, no hay reflexión ni claridad. Y si eso es cierto para lo humano, ¿cuánto más para lo divino? Y si el siguiente paso en tu vida no está esperando más oración, sino más atención. Y si la respuesta que te dará paz está escondida en lo simple, no en lo complicado. Hermano, hermana, no busques a Dios solo en lo grande, búscalo en lo cotidiano, en lo que parece casual. Porque muchas veces Dios se esconde en lo normal, para que solo los que verdaderamente le buscan lo encuentren. Te quiero animar a hacer algo diferente hoy. Al final de este video, tómate 10 minutos sin hablar, sin celular, sin música, solo tú y Dios. Y pídele, Señor, enséñame a ver tus señales. Haz silencio y espera. Porque cuando tú eliges bajar el volumen de tu mente, Él comienza a hablar más claro. Y no te asombres si esa palabra llega en forma de paz. Porque Dios no siempre responde para impresionar, responde para transformar. Número 7. La paz no se busca, se recibe. ¿Cuántas veces has dicho, solo quiero tener paz? Pero déjame preguntarte algo. ¿La estás buscando como algo que tienes que alcanzar o como algo que ya te fue prometido?
La paz no es un destino, es una herencia. No es algo que tú generas con tus fuerzas, es un regalo que Dios ya puso al alcance de tu alma. El problema es que muchos la buscan donde no está, en la estabilidad financiera, en el control de los planes, en la aprobación de los demás, en la ausencia de problemas. Pero eso no es paz. Eso es una ilusión momentánea. La paz real es la que permanece aunque nada más lo haga. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy». No es una paz superficial, no es una paz condicional, es una paz que se recibe desde adentro, no desde afuera. Y lo más impresionante es que esa paz ya está disponible, solo necesita un corazón dispuesto a recibirla. ¿Y si estás tan ocupado buscándola que no la has recibido? Es como una persona que camina en un desierto con sed y lleva una botella de agua en la mochila, pero no se da cuenta. Así muchos caminan por la vida, pidiendo lo que ya tienen, anhelando lo que Dios ya ha dado. La paz de Dios no es algo que viene cuando todo está bien. Es algo que llega cuando decides creer que Él sigue siendo bueno, incluso cuando nada parece estar bien. La ciencia confirma que los pensamientos de gratitud, aceptación y fe activan en el cerebro zonas asociadas al bienestar y la tranquilidad. No es magia, es diseño divino. Tu cerebro fue creado para vivir mejor cuando el espíritu toma el control. Y aquí viene una clave poderosa. La paz no se produce pensando menos, se activa creyendo más. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de luchar por tener paz y simplemente te detuvieras a recibirla? Recibir paz es un acto de humildad. Es reconocer que tu mente no puede resolver todo, que tu ansiedad no cambia nada y que tu esfuerzo tiene un límite. Y que justo allí, en ese límite, comienza la plenitud de Dios. Recibir paz también es una señal de madurez espiritual. Los niños pequeños lloran por lo que quieren. Los hijos maduros confían en que el Padre dará lo que necesitan. Y muchas veces esa paz llega en forma de renuncia. Renunciar a entender todo. Renunciar a tener la última palabra. Renunciar al por qué y abrazar el para qué. ¿Y si lo que hoy más necesitas no es una solución, sino una convicción? La convicción de que Dios está contigo, de que no te ha abandonado, de que nada se ha salido de su control. Porque cuando esa convicción habita tu corazón, la paz ya no se convierte en un objetivo, sino en un estado que permanece, un estado que guía, un estado que te sostiene cuando todo lo demás tiembla. Por eso, hoy no ores solo por soluciones. Ora así: Señor, enséñame a recibir tu paz, aunque nada cambie, que yo pueda sentir que tú estás aquí. Y cuando hagas esa oración con sinceridad, no te sorprendas si en medio del mismo problema sientes algo diferente. Eso es paz, y eso es Dios. Número 8. Cuando confiar duele. ¿Qué hacer cuando confiar en Dios no se siente como consuelo, sino como sacrificio? Hay momentos en que confiar en Dios no se parece a una oración bonita, ni a una canción de fe. Se parece más a un salto al vacío, a caminar sin ver, a decir amén con lágrimas en los ojos y nudos en la garganta, porque, seamos honestos, hay temporadas donde confiar duele, y no porque Dios nos esté fallando, sino porque nuestra alma está siendo entrenada. Duele porque estás soltando una parte de ti. El deseo de controlar, la necesidad de entender, el impulso de actuar a tu manera. Duele porque confiar no es algo que se siente bonito todo el tiempo. A veces, confiar es lo que haces aunque tu carne grite lo contrario. ¿Qué haces cuando Dios te pide esperar, pero tu corazón está desesperado? ¿Qué haces cuando todo parece ir en dirección opuesta a tus oraciones? Ahí es donde se forja la verdadera fe. No en el templo, no en la música, sino en ese cuarto donde solo estás tú,
el silencio y la promesa que parece tardar. Allí, en ese lugar invisible, es donde se forman los gigantes espirituales. Mira, incluso Jesús, en el Getsemaní, tuvo un momento donde confiar dolía. Él oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es confiar cuando duele. Eso es obedecer aunque el alma esté sangrando. Y te lo digo con el corazón en la mano. Confiar en medio del dolor es la ofrenda más pura que puedes entregarle a Dios. La ciencia ha demostrado que cuando el ser humano atraviesa momentos intensos de incertidumbre, el sistema nervioso entra en un estado de hiperactividad, generando estrés crónico, fatiga y ansiedad. Pero cuando una persona elige enfocarse en una fuente superior de esperanza, como la fe en Dios, su sistema se regula, su cuerpo se equilibra y su mente se calma. Es decir, confiar, incluso en el dolor, tiene un impacto real, físico, profundo. No es solo algo espiritual, es medicina integral. ¿Y si lo que estás viviendo hoy es la antesala de un testimonio que aún no puedes imaginar? Dios no ignora tu sufrimiento. Él ve cada lágrima que no mostraste, cada pensamiento que no compartiste, cada noche en la que, aunque dijiste que estabas bien, por dentro estabas quebrado. Y aún así, Él te está formando. No para destruirte, sino para darte un peso de gloria mayor. La confianza que hoy te cuesta será la fe que mañana te sostendrá. ¿Y si cada oración hecha en medio del dolor estuviera edificando un altar en lo invisible? Dios honra a los que confían cuando nadie aplaude, a los que se mantienen fieles cuando todo les grita que se rindan, a los que, aunque todo parezca decir lo contrario, se atreven a decir: yo sé en quién he creído. Así que si hoy confiar te duele, no pienses que estás fallando. Estás siendo purificado, estás siendo afinado como el oro en el fuego. Y eso duele, sí, pero también transforma. No bajes los brazos, no abandones el proceso y sobre todo, no le creas a la mentira de que Dios se ha olvidado de ti, porque en el silencio Él sigue obrando y en el dolor Él sigue siendo Dios. Número 9. El silencio que prepara milagros. ¿Y si el silencio de Dios no fuera rechazo, sino preparación? Hay momentos en los que parece que el cielo guarda silencio, horas y nada. Lees la Biblia y no sientes nada. Buscas una señal y todo permanece igual. Y es justo en esos momentos cuando el enemigo susurra: Dios te abandonó. Pero escúchame con atención, el silencio de Dios nunca es ausencia, es estrategia, es formación, es una pausa sagrada antes de una manifestación divina. Mira, cuando un maestro guarda silencio durante un examen, no es porque haya salido del aula, está presente, observando, evaluando. Y lo mismo hace el Señor contigo. No está lejos, está cerca, atento, esperando que tú recuerdes lo que ya te enseñó. ¿Cuántas veces interpretaste el silencio como castigo, cuando en realidad era crecimiento? A veces, el cielo calla porque tu fe necesita ejercitarse sin estímulos externos. Porque si siempre sintieras emociones, si siempre tuvieras confirmaciones, no caminarías por fe, sino por vista. Y la verdadera fe, esa que mueve montañas, se forja en el terreno donde no hay aplausos, ni respuestas inmediatas, ni luces brillantes. Se forja en la intimidad, en lo oculto, en lo silencioso. Job no escuchó a Dios durante la peor etapa de su vida, y sin embargo no dejó de confiar. Y al final Dios le habló, lo restauró y lo bendijo más de lo que jamás imaginó. Pero para llegar allí, tuvo que pasar por el silencio. ¿Y si tu milagro necesita este silencio para poder ser completo? La semilla no hace ruido mientras crece. El corazón late en silencio mientras sostiene la vida. Y el cielo muchas veces
obra en lo profundo, sin anunciarlo. Porque los milagros más grandes no siempre comienzan con truenos, a veces comienzan con un susurro o con ningún sonido. El silencio también revela qué voz domina en tu interior. Cuando no escuchas a Dios, empiezas a escuchar otras voces, la del miedo, la de la impaciencia, la de tus propios razonamientos. Y es ahí donde decides si tu alma se alinea con la fe o se rinde al caos. La ciencia ha demostrado que el cerebro humano, en ambientes de silencio profundo, entra en estados donde procesa memorias, sana traumas y genera nuevas conexiones. ¿Te das cuenta? Incluso tu cuerpo fue creado para ser transformado en el silencio, y tu espíritu también. ¿Y si este silencio es justo lo que necesitas para que algo en ti despierte? Tal vez estás esperando que Dios hable, pero quizás Él está esperando que tú te aquietes, no para castigarte, sino para que aprendas a reconocer su voz en otras formas. En la naturaleza, en una palabra sencilla, en el corazón quieto después de la tormenta. Hoy quiero decirte esto: Dios no necesita gritar para demostrar que está contigo. El amor verdadero no siempre se impone con ruido. A veces solo se manifiesta estando ahí. No subestimes el silencio, es terreno fértil para la fe. Es el marco perfecto para los milagros más profundos. Es el lenguaje que Dios usa cuando quiere que dejes de escuchar fuera y comiences a oír dentro. Así que si estás en silencio, no huyas, quédate, adora en voz baja, agradece aunque no sientas y espera, porque el silencio que viene de Dios siempre anuncia algo glorioso que está por revelarse. Número 10. La rendición que abre los cielos. Y si lo único que está entre tú y la respuesta que esperas es tu resistencia a rendirte, la rendición suena a derrota para el mundo. Pero en el reino de Dios es donde empieza la victoria. Es contradictorio, lo sé, porque nos enseñaron que rendirse es perder, es fallar, es rendir el alma ante el caos. Pero espiritualmente, rendirse es colocar las armas del ego y decirle a Dios: no quiero seguir peleando solo. Hazlo tú, Señor. Hay un tipo de fatiga que no viene del cuerpo, sino del alma. Es ese cansancio que sientes después de haberlo intentado todo. Cuando oraste, pensaste, planificaste, lloraste, y aún así las cosas no cambiaron. Y ahí, en ese momento, se abre una puerta invisible, una que no se abre con fuerza, sino con humildad. Y si la clave no está en hacer más, sino en rendir más, la rendición espiritual no es resignación, es alineación. Es cuando decides bajarte del asiento del conductor y dejar que el Espíritu Santo tome el volante. Es confiar tanto que te atreves a soltar lo más preciado, tu control, tu lógica, tu ansiedad. Abraham tuvo que subir un monte con la promesa en brazos, listo para entregarla. Y justo cuando la rendición fue completa, Dios proveyó. No antes. No en el camino, fue en el altar. Ahí donde la fe ya no se basa en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a entregar. Y si estás cargando con algo que solo comienza a multiplicarse cuando lo sueltas. Hay una ley espiritual. Todo lo que entregas en obediencia, Dios lo devuelve multiplicado. Pero Él no lo hará mientras lo tengas aferrado con los puños cerrados. Porque los puños cerrados no solo impiden que algo se vaya, también impiden que algo nuevo llegue. Dios está buscando hijos que confíen al punto de entregarle lo más sensible de su vida. Relaciones, finanzas, sueños, pasados, cicatrices, y no para destruirlos, sino para transformarlos en algo glorioso. La neurociencia emocional afirma que cuando el ser humano practica actos de entrega consciente, como soltar el control o aceptar lo que no puede cambiar,
El cerebro comienza a procesar esa experiencia con alivio, reduciendo la actividad en zonas ligadas al miedo. Es decir, la rendición trae alivio real, no solo al alma, también al cuerpo. Pero aquí está lo más hermoso. Cuando tú decides rendirte, Dios no te deja en el suelo. Él te levanta, te restaura, te llena, te honra, porque la rendición no te quita valor, te devuelve identidad. ¿Qué pasaría si hoy le entregaras a Dios eso que más miedo te da soltar? ¿Qué milagro podría desatarse en tu vida si dejaras de insistir y empezaras a confiar de verdad? La rendición es un altar personal, y cada vez que subes a él con las manos vacías, el cielo desciende con las manos llenas, no porque lo merezcas, sino porque Dios honra a los que se vacían de sí mismos para ser llenos de Él. Hoy te invito a cerrar los ojos, allí donde estás, y decir: Padre, me rindo, no porque haya perdido, sino porque ya entendí que solo tú puedes. Dilo sin miedo. Dilo como quien abre las puertas de su alma, porque el cielo no se abre para los que gritan más fuerte, sino para los que se rinden más profundo. Número 11. La dirección divina en medio del caos. ¿Y si este desorden que estás viviendo no es un error, sino parte del camino que Dios preparó para guiarte? Muchas veces pedimos dirección al cielo esperando mapas claros, instrucciones detalladas, señales visibles, pero Dios no siempre trabaja así. Él es un Dios de orden, sí, pero muchas veces crea orden a partir del caos. Y lo que parece una confusión sin sentido es el principio de un nuevo diseño celestial en tu vida. ¿Alguna vez pensaste que estabas perdiendo el rumbo cuando en realidad Dios te estaba sacando del camino equivocado? El pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a una tierra que estaba a pocos días de distancia. No porque Dios estuviera perdido, sino porque ellos tenían que ser formados antes de ser establecidos. Y esa formación sucede en el caos, en lo inesperado, en lo incómodo. Tal vez hoy sientes que nada tiene lógica, que estás caminando en círculos, que haces todo lo correcto, pero aún así no ves resultados, y eso te hace dudar, te hace pensar que quizás Dios no está guiándote. Pero escúchame bien, la falta de evidencia visible no es falta de presencia divina. Dios no te prometió mostrarte todo el camino, te prometió que Él sería tu camino. Y si tu mayor avance no se encuentra en entender, sino en obedecer, mira, la ciencia ha descubierto que el cerebro humano busca patrones constantemente. Queremos explicaciones, necesitamos entender. Y cuando algo escapa a nuestro control, activamos una alarma mental que genera ansiedad. Pero la fe hace algo completamente opuesto. Te invita a seguir, incluso cuando no hay patrón visible. A moverte, aunque el terreno sea incierto. A confiar, aunque el cielo esté nublado. Recuerda a Pedro, él pidió caminar sobre las aguas, y mientras mantuvo los ojos en Jesús, lo imposible fue posible. Solo se hundió cuando empezó a enfocarse en el caos, el viento, las olas, el miedo. ¿Y tú? ¿A qué estás mirando más? ¿A la tormenta o a aquel que camina sobre ella? Dios no te guía con confusión, pero a veces permite el desorden para desorganizar tus planes y reorganizar su propósito. Porque si todo estuviera bajo tu control, no necesitarías fe. Y sin fe no hay milagros. Cada paso incierto que das en obediencia es dirección. Cada decisión tomada con oración, aunque no entiendas el resultado inmediato, es dirección. Cada no que Dios te da, cada puerta que se cierra, cada giro inesperado, todo es parte de una ruta mayor, una que solo el cielo conoce en su totalidad. Así que no temas si no ves claridad. Dios está mucho más interesado en que tu carácter se alinee con su propósito, que en que tú entiendas cada detalle. Y cuando Él ve que estás dispuesto a seguirlo aún en la incertidumbre, entonces
Te lleva a lugares que jamás habrías elegido por ti mismo, pero que terminan siendo tu mayor bendición. Hoy te animo a cambiar tu oración. Deja de pedir, Señor, dame todas las respuestas, y empieza a orar, Señor, dame sensibilidad para seguirte, aunque no entienda nada. Porque cuando caminas por dirección divina, incluso en medio del caos, no hay confusión que pueda detener tu destino. Solo avanza, un paso a la vez, y cuando mires atrás, verás que ese camino que parecía roto era exactamente la ruta hacia tu milagro. Número 12. La confianza que transforma tu realidad. ¿Y si el entorno no necesita cambiar? Porque lo que Dios quiere transformar es tu interior. Vivimos esperando que todo a nuestro alrededor mejore, que el trabajo sea más estable, que la salud mejore, que las personas cambien, que las respuestas lleguen. Pero muchas veces Dios no empieza cambiando lo externo, empieza cambiando lo que está dentro de ti. Porque si tu paz depende de lo que ocurre afuera, entonces estás viviendo una fe frágil. Pero cuando tu confianza está firme en Dios, nada externo puede sacudir tu estabilidad interna. Y si lo que estás viviendo no es un castigo, sino el escenario perfecto para ver la gloria de Dios manifestarse dentro de ti. La transformación real no comienza en la circunstancia, comienza en el corazón. Y esa transformación sucede cuando decides confiar no solo en lo que Dios puede hacer, sino en lo que Él ya está haciendo, aunque no lo veas. Una vez escuché algo que nunca olvidé. La fe no es negar la realidad, es afirmar que hay una realidad más alta que esta. Esa realidad es espiritual, es eterna, es donde Dios ya venció, donde tus oraciones ya están en proceso, donde tu propósito ya está establecido. Y cuando comienzas a vivir desde esa perspectiva, todo cambia. Tal vez el diagnóstico médico sigue igual, el trabajo no ha mejorado, el conflicto familiar sigue presente, pero tu espíritu ya no reacciona igual. Ya no vives desde el miedo, vives desde la confianza. ¿Sabías que tu cerebro interpreta la realidad según tus pensamientos dominantes? Lo que tú crees influye en cómo ves, cómo sientes, cómo decides. Y por eso, confiar en Dios no es solo un acto espiritual, es una forma de reprogramar tu percepción. Cuando confías de verdad, tu alma entra en reposo. Y ese reposo empieza a moldear tu manera de hablar, de pensar, de esperar. Tu atmósfera interna se vuelve un lugar donde el Espíritu Santo habita con libertad. Y eso cambia todo. Y si Dios no está esperando que se resuelva tu situación, sino que tú aprendas a caminar sobre ella con fe, como Pedro en las aguas, como Pablo y Silas adorando en la cárcel, como José sirviendo fielmente en Egipto, aún siendo esclavo. Ninguno de ellos fue transformado por el milagro, sino por la confianza que mantuvieron antes de que el milagro llegara. Y esa es la confianza que Dios quiere despertar hoy en ti, una que no se quiebra, una que no negocia con el temor, una que dice, aunque no cambie nada afuera, yo ya fui transformado por dentro. Esa es la verdadera victoria, porque después de todo, el milagro más grande no es ver que la tormenta se calma, es descubrir que puedes tener paz en medio de ella. Así que hoy declara con tu corazón, Señor, no necesito entenderlo todo para confiar en ti, porque cuando esa frase se vuelve tu estilo de vida, la fe se convierte en tus ojos y la esperanza en tu fuerza. Y entonces, aunque el mundo no cambie, tú ya no eres el mismo. Y eso lo cambia todo. Número 13. La fe que no retrocede. ¿Qué haces cuando todo dentro de ti quiere rendirse, pero algo en tu espíritu te dice, sigue confiando? Hay momentos en la vida donde parece que la fe se está agotando, donde el peso es demasiado, donde el silencio de Dios se vuelve ensordecedor. Y aún así, ahí,
Justo ahí es donde nace la fe que no retrocede. No es la fe que grita con entusiasmo cuando todo va bien. Es esa fe silenciosa, la que se agarra del borde del manto de Cristo y dice, no voy a soltar. Y si tu mayor avance espiritual no está en hacer más, sino en simplemente no rendirte. Hay algo poderoso en el alma del creyente que decide permanecer. Permanecer en la oración aunque no sienta nada. Permanecer en la obediencia aunque no vea resultados. Permanecer en la fe aunque todo parezca perdido. Porque en el mundo espiritual, permanecer es conquistar. Mira, los grandes hombres y mujeres de fe no fueron reconocidos por tener vidas fáciles. Fueron reconocidos por no retroceder cuando todo parecía invitarlos a renunciar. Hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, la fe que no retrocede no solo te lleva al milagro, te guarda en el proceso, y eso es más valioso que cualquier victoria visible. ¿Sabías que el cuerpo humano entra en una fase de fortaleza máxima justo antes de caer por agotamiento? Eso significa que biológicamente tu organismo es capaz de dar su mayor esfuerzo justo en los últimos metros. Y espiritualmente, muchas veces ocurre igual. Tu fe brilla más fuerte cuando estás a punto de rendirte, porque ahí, en ese borde, el cielo se abre. Y si tu bendición está a un paso más, y si el enemigo está presionando porque sabe que estás cerca de un rompimiento espiritual, Satanás no ataca lo que no teme, y si sientes que todo se ha vuelto más difícil, más oscuro, más lento, tal vez es porque estás más cerca de lo que nunca estuviste. Y justo por eso no es tiempo de retroceder. Es tiempo de plantarte en la promesa y decir, Dios no ha terminado conmigo. ¿Y si ese último intento de fe fuera la llave que desbloquea lo que esperas hace tanto? A veces, la diferencia entre la derrota y la victoria es simplemente aguantar un día más. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas seguir creyendo. Y esa fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, tiene poder para mover lo que parece inamovible. Hoy quiero hablarle a tu alma cansada, a tu corazón desgastado. No te bajes del barco. No te sueltes de la cuerda, no retrocedas. Aunque el suelo tiemble, tu fundamento es Cristo, y Él nunca se mueve. Sigue caminando, sigue adorando, sigue esperando, porque los que no retroceden son los que ven la gloria de Dios. Número 14. La promesa escondida en tu proceso. Y si todo lo que estás viviendo ahora no fuera una prueba, sino una preparación sagrada para lo que viene. Dios no desperdicia dolor. No permite temporadas difíciles sin propósito. Él es un Dios que trabaja en capas, que mientras tú ves confusión, Él está diseñando estructura, que mientras tú lloras por lo que perdiste, Él ya está escribiendo el capítulo que te hará entender por qué tuviste que pasar por todo esto. Y si tu proceso no es un castigo, sino un regalo disfrazado de desafío. Las promesas de Dios nunca llegan vacías, llegan llenas de propósito, pero ese propósito requiere un corazón formado, una mente rendida y un carácter purificado, y eso solo se construye en el proceso. Muchos quieren la promesa pero rechazan el camino. Quieren la bendición, pero sin pasar por el fuego. Quieren la respuesta, pero sin soportar el silencio. Pero no funciona así, porque la promesa no está solo al final del camino. Está escondida en cada paso del proceso, cada lágrima derramada, cada noche de oración sin respuesta, cada vez que elegiste obedecer a pesar de no entender. Todo eso ha sido parte del tejido invisible de la fidelidad de Dios en tu historia. Y si lo que hoy te duele es justo lo que está activando la promesa que Dios habló sobre ti. Mira, el oro no se purifica en agua fría.
se purifica en fuego, y tú estás siendo purificado, no porque seas débil, sino porque eres valioso. La ciencia ha comprobado que los músculos se fortalecen no durante el ejercicio, sino en el descanso posterior. Es en el proceso invisible, interno, silencioso, donde ocurre la transformación real. Y con tu fe es igual. No creces cuando todo va bien. Creces cuando eliges creer, mientras todo parece ir mal. ¿Y si tu proceso fuera una incubadora de la gloria de Dios? Sí, porque todo lo que se gesta con lágrimas se recoge con gozo. Todo lo que es sembrado con fidelidad, aunque en tierra seca, florecerá. Y esa promesa que Dios te dio no está muerta, está madurando. A veces Dios retrasa lo que te prometió, no porque no lo quiera cumplir, sino porque te ama demasiado como para darte algo que aún no estás listo para sostener. Y eso no es castigo, es protección, es sabiduría divina, es amor paternal. Así que hoy no malinterpretes tu proceso. No lo veas como una prueba que te consume. Míralo como una plataforma que te prepara, porque en medio de todo lo que estás atravesando, hay una promesa escondida. Y si permaneces, si sigues creyendo, si sigues confiando, esa promesa se va a manifestar. Dios no miente, Dios no se atrasa, Dios no olvida, y lo que Él dijo, Él lo hará. Tal vez no como esperas, tal vez no cuando lo imaginas, pero sí de la manera más perfecta, porque así es su fidelidad. Número 15. El final, que es un nuevo comienzo. Y ahora que hemos recorrido este camino juntos, quiero que sepas algo. No llegaste hasta aquí por casualidad. Cada palabra, cada silencio, cada verdad que se sembró hoy en tu corazón fue guiado por el Espíritu Santo. Él te trajo aquí porque te ama y porque sabía que necesitabas escuchar esto justo ahora. No importa cuán cansado estés, no importa cuánto hayas fallado, no importa cuántas veces pensaste rendirte, hoy empieza una nueva etapa para ti. La palabra que Dios te dio a través de este estudio no es un mensaje más, es una señal, una respuesta, una confirmación de que no estás solo, de que el cielo no está en silencio y de que tu fe está siendo fortalecida para sostener lo que viene. Quiero que hagas algo antes de irte. Comenta abajo: confío en ti, Señor. Hazlo como una declaración espiritual. Hazlo como quien decide rendir su ansiedad y abrazar la paz. Hazlo como un acto de guerra contra el miedo y la duda. Y si este mensaje tocó tu alma, dale me gusta al video. No lo hagas solo por apoyar el canal. Hazlo porque al hacerlo, estás sembrando en otros. Estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, a más almas necesitadas de una palabra viva. Estás siendo parte de la misión de difundir esperanza. Suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal es más que un espacio digital. Es una comunidad de fe, un refugio para muchos que no tienen iglesia, una fuente de palabra cuando todo alrededor parece seco. Aquí vas a encontrar alimento, dirección y, sobre todo, compañía espiritual, porque no estás solo en este camino. Y recuerda esto, la penúltima enseñanza de hoy llevaba una llave, una clave espiritual. Si la recibiste con fe, entonces prepárate, porque lo que Dios está por hacer en tu vida va más allá de lo que puedes imaginar. Gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por confiar. Nos vemos en el próximo estudio y hasta entonces, que la paz de Cristo gobierne tus pensamientos, tu alma y cada paso que des. Amén. Paz en Cristo.